Hola amigos, bienvenidos al Saber de Letras. Hoy les contaremos que, según Eusebio y Lactancio, antes de la batalla contra Magencio, el emperador Constantino adoptó el emblema del lábaro, en obediencia a una visión y sueño que le aseguraba la victoria por parte del Dios de los cristianos. ¿Cómo es que este gran emperador romano llega a adoptar una creencia tan distinta a la de sus orígenes? ¿Pudo él haberse confundido con la reverencia monoteísta de su familia al sol invicto o Apolo? A continuación estaremos hablando de este interesante acontecimiento. No te alejes. El Saber de Letras. El primer emperador cristiano de Roma era hijo de Constancio Cloro. En York, Inglaterra, en el 306, Constantino fue proclamado emperador Augustus por todas las tropas de su padre a la muerte de este. Salió triunfante de la lucha por la supremacía en Occidente al derrotar a Magencio en el puente Milvio, al norte de Roma. El lábaro fue el primer estandarte militar cristiano diseñado por Constantino a partir de su visión celestial y su sueño a vísperas de su victoria en el puente Milvio el 313. A partir de 324 fue el estandarte oficial del Imperio Romano. Diseñado según los estandartes de legión, sustituyó a los antiguos símbolos paganos con la forma de una cruz, coronada por una guirnalda de piedras preciosas que contenía el monograma de Cristo, o sea, una X, interceptada por una P, del cual colgaba un pendón púrpura con la inscripción: con este signo vencerás. Como nuevo punto focal de la unidad romana, el monograma apareció en las monedas, escudos y luego en los edificios públicos y las iglesias. En el 313, él y Licinio, que pronto controlaría el Imperio Oriental, decretaron plena tolerancia para el cristianismo y la Iglesia disfrutó de crecientes favores: restitución de la propiedad confiscada, ayuda financiera, exención clerigal de oficios hereditarios y jurisdicción civil para los obispos. Como único emperador después de vencer a Licinio en el 324, Constantino enfrentó el conflicto con el arrianismo. Después de una infructuosa misión del obispo Ocio de Córdoba, su consejero desde aproximadamente el año 312, Constantino convocó al Concilio de Nicea el 325, presidido por él mismo, al menos al principio, e influyó con la conclusión de misma sustancia entre el Padre y el Hijo en su credo. La unidad así lograda pronto se desintegró. Constantino buscaba armonía, pero sin percepción teológica. Siendo guiado más y más por los eusebios arrianizantes de Cesarea y Nicomedia, exilió obispos ortodoxos como Atanasio. Las sanciones civiles ahora por lo general ponían en vigor las censuras eclesiásticas. En el 330 estableció su capital en Bizancio, la cual fue situada por razones estratégicas y cristianas lejos de la antigua Roma, símbolo del pasado pagano y ciudadela del continuo vigor del paganismo. Fue bautizado poco antes de su muerte y sepultado en medio de apóstoles en la basílica que fundó en honor de ellos en Constantinopla. Constantino y su madre Helena fueron ardientes patronos de la edificación de la iglesia, especialmente en la Tierra Santa, y en esta forma promovieron la importancia de Jerusalén. La autenticidad de la adopción del cristianismo por Constantino ha sido asunto debatido ardientemente, en especial desde la descripción que hizo Jacobo Barchat, según la cual el emperador habría tenido delirios de grandeza, motivados solo por la conveniencia política. La autenticidad del discurso de Eusebio es aceptada ahora universalmente. Él señala que si Constantino aparece con frecuencia como fuera de la iglesia es porque tenía un cargo celestial para asegurar el bienestar de la misma y los intereses de la paz y de la prosperidad imperial, que son bendiciones divinas. Él se consideraba a sí mismo el siervo de Dios, junto o sobre los obispos, el Pontifex Maximus, que eran investiduras cristianizadas. Sus ideas religiosas estaban dominadas por una supuesta divinidad que asigna responsabilidades y distribuye recompensas y castigos temporales y eternos. Pensaba que el culto y la observancia de la ley religiosa tiene que ser correcta y unificada. La ambigüedad de gran parte de la vida pública de Constantino se explica porque, aunque cristiano, era un monarca absolutista que gobernaba un imperio todavía mayormente pagano.
por su exaltación del cristianismo, que luego pasó a ser virtualmente la religión imperial, hecho inevitable una vez que el emperador se hacía cristiano, puesto que el Estado religiosamente neutral o secular era desconocido en la antigüedad. El saber de letras. Ya estamos llegando al final de nuestro espacio de hoy y cabe destacar que Constantino, siendo un personaje histórico de mucha controversia en cuanto a las motivaciones que los llevaron a adoptar el cristianismo, no podemos dejar de destacar el determinante significado que tuvo en el desarrollo, conservación y continuidad de la fe cristiana a nivel universal. Las letras en el tiempo nos recuerdan también que en esta fecha especial estamos celebrando el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Conforme a ello queremos desearles una dulce Navidad entre los suyos, llena de paz y amor fraterno. Gracias por seguirnos. Nos encontramos nuevamente dentro de una semana. Hasta la próxima. Adiós.